Bueno, arrancamos con el viernes de lo extraño de hoy. Temas de hoy. Elegí Área 51, porque Área 51 tiene infinidad de cosas para hablar. O sea, de acá a 100 programas más puedo seguir hablando del Área 51, porque de verdad hay mucha info. No sé si escucharon algo del Área 51 o solamente conocen sobre por las películas. Y yo creo que más que nada de las películas, algún documental tal vez, pero no me acuerdo mucho del documental como tal. Claro, porque en realidad el Área 51 es muy mediático, al ser una conspiración tan mediática, se usó mucho en películas, en series, eh, entonces como que se banalizó mucho. Este, pero sí, es un lugar, tiene cada historia. Yo estuve investigando toda la semana sobre esto y era todos los días encontrar algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Es impresionante. Pero bueno, vamos a contar bien qué es el Área 51, dónde está. Y después nos metemos de lleno en lo que es conspiración y demás, porque obviamente hay una parte oficial y una parte no oficial y una parte totalmente loca. Teorías muy locas, casos muy extraños. Así que nada, arranco por lo oficial. El Área 51 se le llama así a un área que está en el desierto de Nevada, donde hay una base aeronaval que en realidad es lo que vos ves, son dos hangares con una pista de aterrizaje, que muchos años se pensó que era algo abandonado, porque no tenía actividad, digamos, no se veía una actividad. Lo que sí se veía era mucha seguridad alrededor. ¿Dónde está el Área 51? Bueno, como dije, está en Nevada, en los Estados Unidos, está a 140 aproximadamente, 140 kilómetros de Las Vegas. Tenés que recorrer la ruta, ya les digo, la ruta 315 creo que se le llama la ruta 375, perdón, que se le llama la carretera extraterrestre, donde hay muchas cosas, alien, o sea, mucha cultura extraterrestre. Más que nada es turístico, es todo muy banal, como les decía. Bueno, y oficialmente existe desde 2013. ¿Por qué digo desde 2013? Resulta que en 2013 la CIA desclasificó unos casos secretos, digamos, hasta ese momento. Y en esos casos mencionaban esta base en, eh, en algunos párrafos. Entonces el Pentágono tuvo que aceptar sí o sí que esta base existía, que hasta ese momento el Pentágono, la justicia y el gobierno general de Estados Unidos negó rotundamente la existencia de esta base, la existencia de pruebas que se hacían en esta base, o sea, como que no existía, siempre lo negó. Por eso digo que oficialmente existe desde 2013. Aceptaron que esta base existe, que se usaba para probar tecnología, más que nada tecnología aeronaval, pruebas secretas de aviones espías, más que nada para la Guerra Fría contra Rusia en la década de los 40, 50. Y, y bueno, no les quedó, o sea, tras esta desclasificación de archivos, no les quedó otra que aceptar que existía. De hecho, creo que en 2000, ¿cuándo fue? En 2018 que se juntaron, ¿te acordás? En la entrada, supuestamente para asaltar el Área 51 y uno y que desclasifiquen las cosas de Alien. ¿Se acuerdan que Me estás pidiendo que recuerde algo hace muchos años atrás. creo que fue en 2018? ¿Alguien se acuerda en el chat? Decime, Velo, si alguien se acuerda. Yo te aviso. Que fue gente, en realidad fue impulsado por, no sé si fue un youtuber o algo, y fue bastante gente ahí. Que fue una pavada, fue una fantochada, ¿no? Em, Ese tío Polo que sí. sí, sí, yo me acuerdo que fue algo muy mediático.
Me acuerdo de la imagen de un pibe corriendo como Naruto por atrás de una reportera. Sí, muy, muy bizarro, sí. Okey. Me lo acuerdo clarito. Pero bueno, ahora voy a hablar, eso fue oficialmente. Era una base que supuestamente en 2013 aceptaron su existencia y que en ese lugar se probaba tecnología aeronaval. Extraoficialmente, todo empieza en la década, finales de la década del 40, mucho más que nada después del incidente Roswell. Lo cuento muy por arriba porque Roswell merece su programa aparte. El incidente Roswell, como se sabe, es una nave supuestamente extraterrestre. Se cayó en un rancho, se estrelló en un rancho. Vino el gobierno de los Estados Unidos, rescató lo que podía. Supuestamente el- había entre 3 y 7 cuerpos. Los rescató todos. Y todo esto que rescataron lo llevaron a esta base en el Área 51. Me olvidé de decir por qué se llama Área 51, porque en realidad no es ese el nombre oficial. Se le llama Área 51. Vieron que Estados Unidos está compuesto por 50 estados. Cada estado tiene como su propio, como sus propias leyes. Es como muy, eh, cada estado es como muy independiente. Viste que por ahí algunos tienen pena de muerte, otros no. Bueno, dice que esta área, esta base, era tan independiente del resto del área, era tan independiente como un estado más. Entonces se dice que es el estado 51, el área 51. También es la división del desierto, justo coincidía con que ese lugar también es el área 51, ¿viste? Entonces quedó área 51. Pero en realidad se llama, yo ya les digo, eh, lago algo. Se me perdió. De juez. Em, Se llama Groom Lake o Homemade Airport. Ese es el nombre oficial. Y bueno, como les digo, empezó a tener como una notoriedad mediática a partir de la década, finales de la década de 40, mediados de la década del 50, cuando se sospechaba que estos restos de esta nave extraterrestre junto con los cuerpos se había llevado al Área 51. Ahí se empezó a hacer como una retroingeniería o una ingeniería inversa se le llama. ¿Qué es esto? Es cuando estudias una tecnología más avanzada que la nuestra o una tecnología, doy un ejemplo tonto. Yo tengo un autito a control remoto. Yo eso lo desarmo, veo cómo funciona, uso partes de ese autito y me armo uno yo mismo con madera y eso. Eso sería una retroingeniería o una ingeniería inversa. Estudiar una tecnología que yo no conozco, aprender cómo funciona y tratar de recrearlo. Ajá. Por eso se dice que hubo un salto gigante en la década del 50, más que nada, en la tecnología humana. Como que venía muy estancada, era una curva muy, muy plana la tecnología humana, y como que en los 50 pegó un salto enorme con el tema de ondas de radio, tema, qué sé yo, ahora no se me ocurre mucho, pero fue como un salto muy, muy grande que dio la tecnología humana en la década del 50. Y todo se debe, o sea, supuestamente, a esta retroingeniería que hicieron en el Área 51. Y también en Rusia tenían su propia Área 51, que yo no me acuerdo cómo se llama, que también supuestamente rescataban crashes. Crashes se le llama a los, a los accidentes de supuestas naves extraterrestres, donde recuperaban cosas, o sea, recuperaban las partes de las naves y las estudiaban. ¿Cómo se sabe esto? Supuestamente, ex trabajadores del Área 51 empezaron a hablar, más que nada en la década de los 80 apareció un hombre que se llama Bob Lazar, Bob Lazar con Z,
que tiene una historia muy, muy, muy extraña, porque el hombre dice ser que era un astronauta con estudios universitarios, supuestamente trabajó para la NASA, y bueno, estuvo trabajando en el Área 51, pero para que no descubran que trabajó para el Área 51, borraron todo archivo, todo pasado sobre él. O sea, es como si él nunca hubiera existido. ¿Vieron cómo hacen por ahí en la película Hombres de Negro? Cuando lo reclutan, viste que le borran todas, hasta las huellas digitales. Ujú. Bueno, lo mismo supuestamente hicieron con este Bob Lazar, que, bueno, empezó a declarar en entrevistas, en salir en televisión, esto fue en mediados de los 80, diciendo que él trabajó en el Área 51 y que efectivamente ahí tenían cuerpos de extraterrestres, tenían tecnología extraterrestre, naves extraterrestres, hasta se dice que habían creado o descubierto un nuevo elemento, que sería el elemento 115, que con eso, con ese elemento, se mueven estos objetos voladores no identificados o naves extraterrestres en este caso. Porque no, los ovnis a veces vos los ves, o sea, no todo el mundo los ve, ¿no? Pero digo, que los testigos los ven y tienen movimientos erráticos, pasan de 0 a 100 kilómetros por hora en nada, y aparentemente no tienen una fuga de escape, no tienen un método de propulsión. Por eso se dice que se mueven con este elemento 115 que dice Bob Lazar. Pasa que este muchacho nunca aportó ninguna prueba. O sea, es todo lo que dijo él. O sea, Claro, es todo palabra. tu palabra. Exactamente. Más que encima que no aparece en ningún registro, que él fue astronauta, no aparece nada. Por eso nunca lo tomaron en serio. Pero es uno de los que más habló, digamos, más detalles dio sobre el Área 51. Bueno, después hubo una, una polémica muy, muy grande cuando empezaron a haber juicios laborales, más que nada de las esposas, de ex trabajadores o trabajadores del Área 51, porque supuestamente en esa base empezaron a quemar residuos tóxicos con materiales desconocidos y eso repercutía en la piel, en los pulmones, ese humo era demasiado tóxico. Entonces hubieron varios juicios laborales donde los abogados del gobierno de Estados Unidos seguían negando categóricamente la existencia de este lugar. Entonces es como que esa gente nunca trabajó en ningún lado. Después alegaron que era por seguridad nacional, ¿viste? Qué sé yo. Entonces todas estas cosas empezaron a saltar la bolilla de que este lugar existía, evidentemente, pero bueno, el gobierno eh, siempre negó su existencia. Por eso empezó a tomar tanto mediatismo, no sé cómo se diría, tanta repercusión que, bueno, empezaron a salir en películas, empezó a salir en series. Ya todo el mundo conocía la existencia del Área 51. Hay un video, yo me acuerdo, de unos chicos que fueron a grabar donde está el cartel de prohibido pasar y estaban grabando como para el lado de adentro. Y en el video se ve a unas dos señoras que llegan en un auto y le preguntan dónde quedan, no sé, un lugar. Y les dice, no, queda para allá atrás. Pero por favor no se metan acá porque esto es privado, que yo pueden tener problemas. Dice, no, no, una de las señoras dice, no, no, yo avanzo igual. Entonces dicen que avanzan, o sea, en el video se ve que avanzan para dentro de la base. Los chicos en un momento las pierden de vista y al rato a lo lejos se ve como una humareda. Entonces el pibe hace zoom con la cámara y se ve al auto de las señoras por allá lejos explotado, eh, que se dice que es una estrategia que hacía la misma base para mantener a los curiosos lejos. Por eso el hermetismo es impresionante. O sea, está bien, vos podés tener una base secreta donde probás
aviones espías, por ejemplo. Pero ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué por tantos años? Mm. Eso es lo que llama la atención. O sea, yo pregunto, ya que está acá también Dante, ¿han escuchado algo más sobre el área 51? No, aparte de que, tipo, pues los que por ahí ya no trabajan ahí, o alguno que intenta contar algo, medio que lo desaparecen. Más allá de eso, creo que no. Exactamente. Bueno, ahí me diste pie a hablar de los ex empleados. Hay varios. Bueno, ya hablé de este Bob Lazar. Después tenés a David Adair, era un ingeniero. Supuestamente lo contrataron para estudiar el motor de fusión de la nave extraterrestre. Dice que nunca lo pudo replicar porque hay elementos que obviamente acá no existen. Y bueno, también tocó temas de la tecnología que se sacó, el horno de microondas, ¿viste? Creo que también una, no sé si la batería de litio también viene de ahí, más que nada de lo que recuperaron de la nave de Roswell, se habla, ¿no? Perdón si estoy ronco, ¿eh? Decir Eh, la verdad, eh, Fede, tuviste de joda y no, tuve una semana complicadísima con el laburo y llegué al viernes con lo justo. Pero bueno, me van a tener que bancar esta voz hoy porque no tengo otra. Así que este David Adair era un ingeniero que lo mandaron a estudiar cómo funcionaba estas naves. O sea, era un ingeniero para la retroingeniería. Después tenemos a Philip Snyder. Este, este, este hombre tuvo, no sé cómo decirlo, pero sobrevivió a un ataque extraterrestre, ok, supuestamente. Este hombre era encargado de hacer bases subterráneas. De hecho, el Área 51, la base es subterránea, porque vos lo que ves en tomas aéreas o tomas satélite son dos hangares y una pista. O sea, la base es obviamente subterránea. Bueno, este hombre se dedicaba a eso, era un ingeniero estructural y hacía bases subterráneas. Se dice que estaba haciendo una expedición en unas de estas bases subterráneas que estaba construyendo, estaban cavando y qué sé yo, y llegaron a un lugar, o sea, cavando, se llegó a una puerta de metal o algo así, y supuestamente se metieron en una base subterránea, pero extraterrestre, de grises. ¿Qué pasó? Se metieron, obviamente había soldados, estaba él y otras personas, y hubo una batalla, o sea, se encontraron con los grises de frente. Obviamente estos seres se defendieron con armas que supuestamente tiraban como un tipo de plasma. Esto lo contó él, ¿eh? O sea, de acá que lo creamos es otra historia, siempre digo lo mismo. Donde sobrevivieron dos personas, él y otra persona más. Él de hecho dice que tenía heridas y todo eso, pero bueno, logró sobrevivir. Pero bueno, este hombre fue uno de los ingenieros que participaron en la construcción del Área 51. eh, Obviamente lo contó y aparte tuvo una muerte muy dudosa, muy, muy extraña, donde dicen que eh, para o sea, para las autoridades se había suicidado y en realidad estaba torturado, creo que tenía dedos cortados, maniatado, pero para la justicia se había suicidado. Eh, de hecho, la esposa fue a juicio porque obviamente, cómo con todo esa escena, cómo van a decir que se había suicidado. Pero bueno, son cosas que rodean a este tema, ¿no? Siempre, de hecho, en las películas también lo recrean en la serie, que si alguien habla de más, así terminan. claro. Viste, Eh, tío Polo.
Más allá de lo ya visto sobre el manejo de tecnología avanzada, ya sea nuestra o extraterrestre, Sí. experimentos con diversos seres con, se me fue el chat, espera. ¡Ta madre! Ta madre. Eh, experimentos con diversos seres como críptidos, por ejemplo, el chupacabras, peces interdimensionales, ciertas Sí. cosas relacionadas con el ocultismo y no sé si me estoy dejando algo, dice tío Paul. Bueno, se dice que el chupacabras, pero en realidad el chupacabras viene de mucho antes. El chupacabras aparece en la década del 30, si no me equivoco. Y aparece en Puerto Rico, no aparece en Estados Unidos. En Estados Unidos empezó a haber casos. De hecho, el apodo chupacabras se lo da una persona, un periodista, en Puerto Rico, no en Estados Unidos. Y se dice que lo de las vacas mutiladas, viste que estaba el chupacabras, que drenaba la sangre, viste, era otra cosa, Sí. y las vacas mutiladas, o sea, el ganado mutilado era como otra cosa, eran como dos cosas separadas. De hecho, son dos cosas, yo eso no lo sabía. Yo pensé que era también se les llamaba chupacabras, pero en realidad no. En el tema de las vacas mutiladas, acá me estoy yendo del tema, ¿no? Pero bueno, lo explico un poquito. No importa. El tema de las vacas mutiladas siempre em, se lo relacionó con luces que se veían el día anterior o la noche anterior, y aparecía el ganado mutilado, pero con el chupacabras no. El chupacabras no lo relacionan con ovnis. Se dice que es una criatura que literalmente drena la sangre de los animales, y deja unas marcas específicas. Pero, pero yo pensé que eran lo mismo y no son lo mismo. Eso es lo que me llamó la atención. Lo del ganado mutilado, que viste que le faltan por ahí los genitales y tiene cortes limpios como si fuera un rayo láser acá en la boca, en la parte de la panza, en las partes blandas. Bueno, aparentemente no es lo mismo, no es el chupacabra eso, que es lo que a veces me llamó mucho la atención. Pero bueno, sí, hay una teoría que dice que el chupacabra en realidad se escapó del Área 51, que era un experimento fallido, que de hecho ahora en un ratito iba a hablar de un experimento fallido supuesto que terminó en el Área 51. Ajá. Pero sí, se dice que se escapó del Área 51, el famoso chupacabras, que en realidad dicen que también puede ser una mascota extraterrestre que también que la liberaron acá o se la olvidaron acá. Mm. Eh, sí. Bueno, sigo con los ex empleados. Dan Burrich, que es otro ex empleado, este hombre era biólogo. Dice que interactuó con un extraterrestre directamente que estaba vivo en el área 51, llamado J. Rod. Así que nada, lo que a este hombre le habían encargado era ayudar a este extraterrestre, estudiar su biología, compartir el día a día con este extraterrestre para que él aprenda de nosotros y nosotros aprendamos de ellos. Supuestamente este hombre tenía un diario donde explicaba todo. De hecho, hay un video muy famoso de una supuesta entrevista a un gris que se dio en el área 51. Y también, ahora me acordé, o sea, lo de la entrevista es una pavada porque es obvio que está recontra mil armado. Salió hace poquito. Salió hace unos años. Pero lo que sí me acordé, ¿ustedes se acuerdan? Más que nada el tío Polo se va a acordar de, ¿cómo se llama? Me sale anestesia. No es anestesia. Amnesia. No, no. Que cuando abren a los muertos, por favor, que alguien. Autopsia. Autopsia. Bueno, ¿se acuerdan la autopsia del extraterrestre al extraterrestre que pasó en los 90? ¿Alguien Creo se acuerda recordar una imagen yo. la imagen es horrible. Bueno, supuestamente en los 90 se había filtrado este video VHS de una autopsia a un gris, a un ser gris, a un extraterrestre.
Años después, o sea, eso fue muy mediático, muy, muy polémico, porque supuestamente era este doctor que había participado en la autopsia, había filtrado este video, supuestamente. Pasados los 2000 años después, se, eh, se supo que eso fue una farsa, totalmente. De hecho, salieron a hablar los defectos especiales que le habían contado más o menos cómo lo habían hecho, qué sé yo. Y este doctor dijo que en realidad eso era una recreación de lo que él había visto. O sea, una vez que, o sea, en su momento lo largó como real, o sea, como que el video era real. Cuando se descubrió que era mentira, él dice, no, no, pero en realidad lo que yo hice fue una recreación. Entonces fue como que se contradijo, o sea, fue como me descubrieron la mentira, vamos a ver qué me invento. Claro. Así que nada, fue esa famosa autopsia, que de hecho, me acuerdo que en el programa de Bernardo Neustadt, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, en los 90 también, fines de los 90, 98 creo que pasó, hizo una recreación de este video, de esta autopsia, también demostrando que había sido falsa. Con lo mismo, creo que usaron vísceras de diferentes animales, Mm. eh, así que aparentemente era fácil recrearlo. Bueno, después tenemos a Boyd Bushman, también otro ingeniero, eh, que antes de su muerte dio una entrevista que dijo que él era encargado de estudiar las naves, de estudiar los cuerpos que supuestamente habían rescatado del área de Roswell, y afirmaba, o sea, este hombre mostró fotos, yo me acuerdo, fue hace un par de años, mostró fotos de supuestos grises, mostró fotos de esas supuestas naves, porque dijo, total, me estoy por morir, o sea, sí, ya está, estaba jugado. Entonces dice que empezó a revelar todo esto en televisión. Pero bueno, después se dijo, salieron eh, estos expertos en ciencia ficción y expertos en hacer efectos especiales, a decir que en realidad esas fotos son todos muñecos, todo armado, ¿viste? Bueno, obviamente siempre salieron a desmentir todas estas declaraciones. Siempre aparecía algún experto y lo desmentía. Mm. Así que nunca vamos a saber la verdad de nada. Así que, bueno, yo me acuerdo que hay un audio de una llamada de un supuesto ex empleado del Área 51 que supuestamente hace desde una gasolinera. No lo encontré, o sea que lo estuve buscando en YouTube, eh, pero bueno, si encuentro lo dejo, sí, si lo encuentro lo dejo en, en Discord. Bueno, Eh, yo más o menos me acuerdo la charla. Él decía que, bueno, que sí, que los extraterrestres eran reales, que, que las naves eran reales, qué sé yo, que a él lo estaban persiguiendo y que tenía poco tiempo y bueno, en un momento u otro se corta la llamada. Eso pregunta fue si llamada lo buscaste en los videos de Dross, capaz. Puede ser que lo haya visto en el video de Ross. Bueno, alguno de Magnus, viste también Magnus hace Sí. investigaciones. Capaz tiene alguna data. Lo busco, lo busco. Yo quería poner el audio de esta llamada, pero el audio solo no lo encontré. Sí, sí, sé que es un video de Dross. Pero bueno, después estos ex empleados salieron a hablar con su propio nombre, ¿no? O sea, dieron la cara con nombre propio, pero hay muchos relatos de personas anónimas que han salido a hablar de que trabajaron ahí o que estuvieron en el lugar. Pero bueno, después está el relato de los rancheros. O sea, alrededor, si bien el área 51 es mayormente desértico, de hecho es un lago seco, o parte de un lago seco. Hay ranchos cerca y hay un pueblo cerca que se llama Rachel, sí, Rachel creo que se llama.
donde desde la década del 50 dicen que se ven luces extrañas, ruidos extraños, olores extraños, eh, movimientos a veces de camiones militares grandes que transportan cosas extrañas, pero ovnis dicen que se ve todo el tiempo. O sea, luces extrañas sobre el área 51 se ven todo el tiempo desde la década del 50 hasta el día de hoy. De hecho, creo que había un rancho que se negó a vender, él se quedó ahí y sí, él tiene relatos de todo, o sea, de todo. Ha visto supuestos extraterrestres que lo han visitado, ha visto ovnis todo el tiempo, pero bueno, es un ranchero que lo tratan de loco, entonces tampoco le da veracidad a sus dichos, o sea, siempre sale alguien a desmentirlo, como digo. Así que básicamente pasa eso. Bueno, de hecho en el pueblo este Rachel creo que se llama, todo es simbología extraterrestre, o sea, vos vas a un bar y es todo marketing alienígena. Todos tienen anécdotas, dice que todo el mundo habla siempre de lo mismo. Así que es evidente que en este lugar algo pasa. No sabemos qué. Claro está. Sí, es obvio. O sea, no puede ser que haya tanta gente que ha descrito hasta con precisión sucesos que pasaban acá o cosas que hacían acá. El Pentágono y el gobierno de Estados Unidos lo negaron 60 años, 70 años, y en 2013 dijeron, bueno, sí, el lugar existe, pero ahí se probaban aviones. O sea, no tiene sentido. Mm. Pero bueno, algún día descubriremos la verdad, no se sabe, no lo sabemos. ¿Qué hacían ahí? No lo sabemos. Todo un Eh, misterio. sí, y bueno, uno de esos misterios que a mí me llamó mucho la atención, mucho, y la verdad que dije, what? Pero bueno, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Es el caso de Abigail. Yo ahora les voy a contar el caso de Abigail cuando lo encuentre, porque me lo había apartado. Mm. Y tengo tanto, espérenme un cachito, porque van a decir, what? Bueno, acá lo encontré. En los años 50, o sea, en plena Guerra Fría, era Estados Unidos versus Rusia, o sea, Estados Unidos versus Unión Soviética, hubo muchos experimentos, era, era una guerra sin cuartel, digamos, era aviones espías en ambos bandos, y se dice que hubo muchos experimentos para crear a un supersoldado. Esto, o sea, es verídico porque em, hay muchos casos de científicos que han dicho que sí, que en realidad se estaba buscando un super soldado, cada nación. Y acá entra el caso de Abigail. Yo no me acuerdo el apellido, pero bueno, le dejamos a Abigail. Abigail era la hija de un científico que empezó a experimentar con ella un suero, más o menos como el Capitán América, algo así. Pero de Capitán América pasó a Hulk. Ok, Ya se los como adelanto. que se pasaron de... Exactamente. ¿Qué pasó? La chica o sea, participó de manera involuntaria y se dice que cada tratamiento ella iba como creciendo en volumen, en musculatura, en altura, pero se iba como deformando, se iba transformando realmente en un monstruo. O sea, se iba deformando y cada vez más grande. Y mientras más se iba transformando, más humanidad perdía. Entonces, hasta que ya se creó una criatura eh, con super fuerza, totalmente deshumanizada, o sea, era Hulk, básicamente. Hulk cuando estaba loco, que rompía todo. Bueno, así. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Estados Unidos logró contenerla y la llevaron al área 51. Ahí se dice que la tienen criogenizada hasta el día de hoy. Está encerrada en el área 51. Esta especie de intento de Capitán América
resultado Hulk. Yo lo leí y la verdad que yo no podía creer que haya un relato así porque este, eh, realmente dicen que hay muchos testigos, de hecho los padres son testigos, pero bueno, es también como que se convirtió en un arma biológica esta chica. Ver. Entonces había que contenerla sí o sí. Y nada, dicen que cerca del área 51 se escucharon eh, ruidos extraños o movimientos extraños en los ranchos aledaños, ¿viste? Como que en algún momento se ha escapado, qué sé yo. Ver. ¿Realidad o ficción? Nunca lo vamos a saber. No, olvídate. Este, así que, bueno, con el tema de los juicios, también me había quedado algo en el tintero. Hubo muchos juicios en los 90, pero uno llamó la atención porque hubo como un ataque, o como una batalla, no sé cómo describirlo, en el área 51, supuestamente contra seres extraterrestres, y donde murieron obviamente personas. Y bueno, hubo una serie también de casos de juicios contra el área 51 que obviamente decían que no existía, pero como que también hubo como una batalla ahí extraterrestre versus humanos, como se dio acá cerca de mi casa, acá en la base Comandante Espora. Y bueno, todo esto hizo que se siga hablando del Área 51. Durante los 90 fue una explosión mediática del Área 51. Hay miles de películas que lo nombran. Anda muy callado el chat, muy concentrado. Sí, la verdad que sí, yo aprovecho a tomar, por eso pregunto por aprovechar a tomar un poquito de eh, momento no pagado. No sponsoreado. Auspicia este momento. Ahora sí, Dante nuevo sponsor. ¿Ya? Dante es la voz en off De momento no, estoy tratando de recordar algún caso. Si se acuerdan de algún caso que yo me esté olvidando, dígamelo, porque. Así que bueno, creo que no me estoy olvidando nada por ahora. Voy bien, ya voy a lo que dijo. O sea, ¿qué dijo el gobierno sobre el Área 51? Porque obviamente, a partir de 2013, que dijeron que el lugar existía, tuvieron que salir a dar alguna explicación. Nada, dice que el propósito del Área 51, su función principal fue el desarrollo y prueba de aeronaves avanzadas y tecnología militar secreta como el U-2 y el A-12. O sea, eran aviones espías más que nada. Por eso eso justificaba el hecho de ver ovnis sobre el Área 51. Supuestamente estaban probando estos aviones. Pero, ¿qué pasa? Los ovnis que se veían sobre el Área 51 tenían movimientos erráticos que, que violaban las leyes de la física. O sea, o aparte también hacían frenadas tan, qué sé yo, se movían a 2000 por hora y frenaban de golpe, claro, en seco, que la fuerza G destruye el cuerpo humano, o sea, no puede estar tripulado eso. Que no, no, la fuerza G de la inercia, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo horrible, pero Ayrton Senna cuando falleció iba a 250 kilómetros por hora y se estrelló contra un muro y eso hizo que su cuerpo frenara de 250 a cero en un segundo. Y lo que lo mató fue eso, fue el frenar de golpe. Sus órganos internos colapsaron todos. O sea, no hay manera de que una persona sobreviva a semejante fuerza G, de frenar, seguir, frenar, seguir. Y nada, le preguntaron por qué tanto secretismo a esto y dice que se justificaba por razones de seguridad nacional, obviamente, especialmente durante la Guerra Fría, cuando estas aeronaves eran vitales para la vigilancia de la Unión Soviética. Lo que yo decía, eran aviones de vigilancia.
Y lo que yo recién estaba comentando dice, se explicó que muchos de los avistamientos de objetos voladores no identificados en la década del 50 y 60 estaban relacionados con los vuelos del U-2, que operaba a altitudes mucho más altas que los aviones comerciales de la época. Pero así todo no explica los movimientos erráticos. O sea, un avión no hace eso. Entonces, bueno, esto confirmaría la teoría. Dice que aunque el reconocimiento del Área 51 validó su existencia, no incluyó información sobre supuestos encuentros alienígenas o tecnología extraterrestre. O sea, ellos aceptaron que existe, pero la parte conspiranoica extraterrestre no. O sea, eso no lo descartaron totalmente. Pero bueno, esto hizo que la gente aún más se interesara en el lugar después de 2013 y empezaron a pedir que empezaran a desclasificar archivos. Y de hecho ahora el gobierno de Estados Unidos, desde a partir de 2020, está desclasificando muchos archivos ovnis. Muchos, ¿eh? Que también tengo un programa preparado para eso. Pero estoy esperando porque hasta la semana pasada hubieron declaraciones en el Pentágono de ex ministros y eso. Sí, sí, sí. Está muy candente ese tema. Eh, porque salió una chica a hablar que no me acuerdo quién es, por eso quiero hacer un programa especial con la info verdadera, diciendo en medio del Pentágono que por favor eh, acepten que los extraterrestres están acá, que han tenido contacto, o sea, lo están diciendo ahora en medio del Pentágono. Mm. Por eso quiero recaudar info mucha y nada, y ya cuando tenga bien todo, haré un programa de esto, porque es impresionante lo que está pasando desde 2020 hasta acá. Mm. Dice Leopoldo de Clarividente y el sobre, ¿lo mencionaste? Pregunta. No, no he encontrado nada de eso. Que nos cuente, yo lo leo. Cuente, cuente. Clarividente, No recuerdo si era justo el área 52. Tío, para. La info, por favor. claro, no, La info media no me sirve. sólida, sí. Así que bueno, nada, en este parate quiero agradecerle a una amiga que nos está viendo y escuchando. Sí, a Belu, que es una genia, me dijo que nos escucha siempre en el trabajo, que lo recomienda, así que de acá un saludo enorme, la quiero un montón. Así que Vamos. tenemos una seguidora fiel. Y bueno, y Akida también, a mi amiga Dartunia, si quieren seguirla en redes, es streamer. También nos escucha, pero bueno, a ella le aburren los temas de ovnis, así que no creo que escuche este capítulo. La saludaba en el capítulo, no iba a escuchar. Sí. Así que bueno, nada, un saludo para ella también. Que también me debe una historia. Ahí está. Y Belu también. No, Belu vos. Belu, mi amigo. Sí, sí, entendí. Me debe una historia que cuando se anime me va a mandar. Así la pasamos al aire. Muy bien. Bueno, y sigo con la desclasificación del Área 51 de 2013. Le dieron un nombre. Se llama Nevada Test and Training Range. Así se llama, oficialmente. Y bueno, desde 2020 que están pidiendo que desclasifiquen los archivos secretos del Área 51. Pero bueno, no están dando mucha bola, obviamente. Quedó en que encima la usaban en los 50 para probar aviones espías. Así que nada, si alguien tiene alguna pregunta, A una persona le entregan un sobre y le piden que sin abrir el mismo describa lo que ve. Y en resumen empieza a describir lo que supuestamente sería el planeta Marte milenios atrás en los últimos momentos de su civilización. pero eso pasó en el Área 51. O sea, un Eso experimento, es lo que no se acuerda. porque no me suena. Me suena el caso, pero no me suena que sea del Área 51. Que también podemos hacer un programa sobre esos experimentos sobre la telequinesis y todas esas cosas. Sí, sí. Habilidades eh, superhumanas. Ah, Claro, es verdad, sí, existen.
Bueno, les voy a hablar un poquito de Bob Lazar, que es el ex empleado del Área 51 que más mediático fue. O sea, que más entrevistas dio, más detalles dio. Lo voy a leer porque yo lo había hablado muy por arriba, pero ahora me interesa mucho este tema, este muchacho. Bueno, supuestamente Lazar fue contratado para trabajar en una instalación llamada S4, ubicada cerca del lago Papose, a unos kilómetros del Área 51. O sea, por ahí nomás. Dice que la instalación estaba integrada en el terreno montañoso con entradas camufladas. Su tarea principal era estudiar y replicar la tecnología de propulsión de naves alienígenas. Como el otro ingeniero que había hablado yo antes, es la retroingeniería, esta que les había dicho. Afirmó haber visto 9 naves extraterrestres, cada una con diseños y características diferentes. Lazar afirmó que la nave tenía un diseño ovalado y liso, similar a un platillo volador clásico, la que estudió él, ¿no? Por dentro describió un interior minimalista con controles que parecían ser integrados en la estructura. No había juntas ni cables visibles, como si todo estuviera moldeado de una sola pieza. O sea, bueno, cuesta imaginarlo. Bueno, a este hombre era el encargado del sistema de propulsión. Según Lazar, la nave usaba un reactor que generaba un campo gravitacional. Esto le permitía moverse sin depender de combustibles tradicionales. Yo esto lo había escuchado. Hay una teoría que dice que los ovnis pueden viajar a esa velocidad de 0 a 1000 en un segundo al instante y frenar a 0 al instante, porque alrededor de la nave como que se produce un campo atmosférico independiente que tiene su propia atmósfera, gravedad y todo, ¿viste? Como que adentro de la nave, o sea, entre la nave y unos centímetros más, como que se crea una capa no sé, de otra realidad, digamos. Como Ok. que esa parte está quieta, entonces no le afecta la inercia, ni el viento, ni nada. Por eso pueden moverse. Es más, hay videos muy famosos donde el extraterrestre, o sea, el extraterrestre, che, el ovni, se mete en el agua como si nada, sin salpicar, sin nada, y sale del agua como si se tratara de lo mismo, como si aire y agua no le afectaran en lo más mínimo. Claro. No sé si me logro explicar bien, pero como que sí, como que recubre como si fuera un campo de fuerza, vamos a llamarlo. Sí, sí. Bueno, dice que indicó que la fuente de energía de la nave era un material desconocido en la Tierra. Por eso yo decía que no pueden replicar el método de propulsión. Al que llamó elemento 115. Este elemento, en teoría, permitiría la manipulación de la gravedad y la distorsión del espacio-tiempo. Décadas después, un elemento con ese número atómico, moscovio, fue sintetizado, aunque no tiene las propiedades que Lazar describió. Y de hecho también se dice que en el Área 51 se crearon mucho lo que se le llama metamateriales. ¿Qué son metamateriales? Son materiales que, si bien no existen en la naturaleza, tienen propiedades increíbles. O sea, pueden ser superconductores o super aislantes, super resistentes. Esos son metamateriales. Que también supuestamente se crean o se elaboran en el Área 51. Lazar explicó que el reactor creaba una onda de gravedad que la nave podía utilizar para moverse doblando el espacio-tiempo, de lo que yo estaba explicando. Según Lazar, esta tecnología permitiría a las naves viajar grandes distancias al manipular las leyes de la física convencional. Yo creo que también, si realmente son naves extraterrestres, ustedes pónganse a pensar, la estrella más cercana está a 4 años luz. O sea, el Próxima Centauri está a 4 años luz. Está supuestamente acá nomás. Son 4 años luz. ¿Saben cuánto tardaríamos con la velocidad actual de nuestra tecnología? 2000 años en llegar. Al toque. O sea, por eso, o sea, estamos tan lejos. O sea, no damos dimensión. O sea, si nosotros queremos ir a Alpha Centauri, que se dice que hay planetas habitables,
se tardaría, con la velocidad actual que tenemos, 1000 años. O sea, obviamente que se necesita una tecnología así, de desdoblamiento de espacio-tiempo o agujeros de gusano para que ellos directamente teletransportarnos, porque si no sería algo imposible. Y yo calculo que si en realidad nos visitan, tienen esta tecnología, obviamente. Bueno, Lazar afirmó haber enfrentado un ambiente extremadamente secreto y controlado. Nunca tenía acceso a información más allá de su área de trabajo. Los empleados trabajaban en compartimentos estancos, nadie sabía completamente lo que hacían los demás. Aseguró que sufrió intimidación por parte del gobierno y amenazas de muerte tras haber hablado públicamente. En mayo de 1989, Lazar apareció en una entrevista con el periodista bla, bla, bla. Pues es re difícil. Kidnap se llama, anda a pronunciarlo. Utilizando el alias Dennis y ocultando su rostro. Más tarde reveló su identidad completa durante esta entrevista. Describió vuelos de prueba de las naves en las que trabajaba. Detalló cómo los días de prueba eran programados para evitar ser detectados por civiles. Afirmó que las naves usaban tecnología extraterrestre recuperada posiblemente de accidentes como el de Roswell. ¿Ves? Ellos como que recuperaban naves. De hecho, acá en Salta hubo un crash, hubo una caída de una supuesta nave extraterrestre y se dice que una, un avión de la NASA vino a Argentina y se llevó los restos. Hay gente que dice que vio el avión de la NASA, al lado decía NASA. Claro. eh, sí. Y se dice que pasó, sí, acá en Salta, creo que en Cachi, no me acuerdo. No quiero mentir, pero bueno, de crashes voy a hablar más adelante en otro programa porque también lo merece. Pero, este, sí, recopilaban crashes de todo el mundo y Rusia también lo hacía. Rusia tiene su propia Área 51. Bueno, y lo que yo decía de este hombre, viste, que le habían como borrado su identidad. Lazar afirmó haber estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, famoso, y en el Instituto Tecnológico de California, pero no hay registros de que asistiera a ninguna de estas instituciones. No existen pruebas verificables de que trabajara en el Área 51, obviamente, pero Lazar sostiene que su historial fue borrado deliberadamente por el gobierno. Sus descripciones de la tecnología de Elemento 115 han sido calificadas como inverosímiles por la comunidad científica. Lo que yo decía, siempre hay alguien que dice es mentira. Siempre. Claramente. Así que bueno, nada, este es como el ex empleado más famoso que tuvo el Área 51. Alexis nos dejó una experiencia personal, que la voy a leer ahora después de tomar un poquito de... Después de unos comerciales, suscríbanse al canal de Quimeradas. Ya. Síganos en Spotify, síganos en YouTube, Viernes de lo Extraño. Si ponen exclamación podcast, tienen los links directos. Cada viernes 0 horas se sube un capítulo diferente. 0 horas no, porque si no sería sábado de lo extraño. Para un poquito antes de las 12 prendamos. Así no Es verdad. le hacemos honor al título. Yo digo cuando se sube Ah, cuando se suben los capítulos. Ah, bueno, sí, eso sí. a las 0 horas. Pero 0 horas del Bien. viernes está Ahora, el vivo lo hacemos, sí, medio, más para el final del viernes en realidad. exactamente, lo hacemos al final del viernes. Pero bueno, como les digo, los que nos escuchan por YouTube, si tienen alguna historia, la pueden dejar en los comentarios. Realmente decirte que no estoy haciendo multistream. Eh, Ya te había avisado. no, ya sé, pero Ah, vos decís en el chat. Ah, sí. listo. Pasa que si lo ve por la sección de podcast, no lo van a poder escribir. Bueno, es verdad, verlo lo escuchan en el sección de podcast. O sea, estimo que capaz alguno pase por igual. Sí. eh, Y bueno, nada, si no sé. alguien que esté escuchando este podcast de donde sea y tiene su historia para contar, se puede contactar conmigo, mira, ahora que me hiciste acordar, no me presento nunca, yo soy Fede, la voz. Soy de Bahía,
un lugar bastante hotspot sobre ovnis. Hay muchas historias. Sí, porque siempre me dijeron, no te presentas nunca. Acostumbrado a estar acá con Kime y Dante ahora también. No me presento nunca. Así que nada, un gusto a todos. Gracias por estar acá, por escucharnos. Espero que lo recomienden también y que les vaya gustando, qué sé yo. Cualquier sugerencia o crítica constructiva es bienvenida. Yo no soy ni periodista, ni investigador, ni nada. Esto lo empezamos de chiripa, básicamente. Lo empezamos porque estábamos aburridos un viernes, ¿te verdad? Así que nada. eh, como dije, ya los invito a contar su historia, que todos van a ser escuchados. Y esto me da pie a leer la historia de Alexis. Bueno, dice, viviendo con mi familia, la única PC estaba en la habitación de mi hermana. Por la noche siempre escuchaba el ruido del teclado escribiendo todo lo que da, y siempre creía que era mi hermana, pero había días que ella no estaba en casa y el ruido se seguía escuchando igual. Nunca supe qué era ese ruido, pero no sé si de tanta sugestión que un día tuve una pesadilla y me desperté en la silla frente a ese teclado totalmente paralizado. Yo sentía que estaba completamente despierto pero sin poder moverme. Intenté gritar y todo porque sentía una energía muy oscura estar sentado ahí enfrente del teclado. Finalmente se me hizo todo negro y desperté en mi cama. Fue como una extraña parálisis del sueño, pero no sabía que en las parálisis podías despertarte en otro lado, que no sea mi cama, o quizás fue una pesadilla muy vívida de la que me costó una banda despertar. Ok, o sea, el teclado del mal, horrible. Eso de los ruidos comunes, por ejemplo, qué sé yo, he escuchado que a veces escuchan los cajones de los cubiertos o que mueven ollas. Se da mucho en las casas, más que nada en las casas viejas. ¿Se dieron cuenta? Como que la energía de la gente que vivía ahí o vive ahí eh, queda en las cosas, no sé, en las cosas cotidianas. Sí, Es a mí raro. me pasa también, me pasa porque ya no está el teclado enchufado y eso. En el del living también. Tipo, cuando no estaba mi vieja escuchaba el tecleo y el clic del mouse. Claro, bueno, a mí me pasaba, nosotros teníamos una perrita cuando yo vivía con mis viejos, una chihuahua, que, viste, los chihuahuas a veces les crecen mucho las uñas, entonces a ver, rascan Ah, las mucho el piso. escuchaba las patitas. Cuando ella falleció, era muy común escuchar las patitas eh, un tiempo después. Se escuchaba clarito, o sea, se escuchaba cómo caminaba la perra, o sea, se escuchaba el ruidito característico a la perra, era impresionante. Y no lo escuchaba yo, lo escuchaba mi mamá, lo escuchaba mi papá. Por un tiempo se escuchó ese ruido. Sí, sí, el ruido característico de las patitas de la perra. Eh, Así que bueno, los animo a contar su historia. Acá estamos. No vamos a juzgar a nadie, nunca jamás. Dice tío Polo, gran parte de mí está relacionado o bien gira en torno a lo paranormal, lo oculto, el mundo arcano como se lo conoce. Bueno, cuando quieras contar algo, contá. Si quieres contar algo hoy, avísanos, así te esperamos. Y bueno, si no, será para otro momento cuando te animes. O si te acordás algo en la semana, lo dejas escrito en Discord, en la sección de podcast, y se lee el próximo viernes. Sí, o sea, lo escribís todo junto porque en este chat de acá es medio complicado porque no te dejan escribir mucho. Claro, en Twitch se complica, o sea, a menos que sea algo cortito. Claro, porque encima si lo escribís así todo entrecortado, para mí es peor. Sí, se pierde Eh, Sí. entre el spam de los bots y eso. Olvídate. Este, bueno, y para ir finalizando mi parte, por lo menos, les tengo la noticia de la semana, la noticia paranormal de la semana. Se vio un ovni impresionante en el aeropuerto en Gran Bretaña, en un aeropuerto en Gran Bretaña. Ahora les busco el nombre del aeropuerto.
En realidad no es una foto, es un video en Reino Unido, en el aeropuerto de Manchester. Yo ahí, Belu, te dejé 2 fotos en... Ok. En la sección de co- historias podcast. Sí. Bueno, el eh, que quiera verla, parecía puede pasar por ahí. una esfera, sí, es como una esfera metálica, pero que no se nota que sea del todo metálica. Es raro porque es como una masa azul de diferentes tonos de azules, pero es uniforme, está flotando sobre el asfalto, después se va a una gran altura. Esto fue filmado por un piloto, o sea, es raro. Está el video. Esa es la noticia de la semana más impresionante que encontré. Y ahora nos hace preguntar, ¿qué está pasando en el mundo con el tema OVNI? ¿Nos están preparando para algo? ¿Qué les parece? Chan. Porque, como les decía, estas últimas semanas estuvieron hablando varias personas en el Pentágono, en el gobierno de Estados Unidos, aceptando que existen y que posiblemente sean extraterrestres. O sea, lo están aceptando ya desde el gobierno de Estados Unidos. No, no una parte oficial del gobierno, sino exministros o alguna área de investigación de todos estos fenómenos, pero por lo menos ya se está hablando. Eso es lo impresionante. Sí. Y esta imagen que yo les estoy comentando ahora es muy clara. O sea, es una de las fotos o videos más claros de ovnis que he visto. De verdad es impresionante, lo estoy viendo ahora y es impresionante. Primero aparece en el cielo, arriba en lo alto, y después aparece flotando a, casi a ras del piso, pero se nota que no está tocando el piso. Es impresionante. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Más o menos lo calculaba así de una horita el programa. Más no lo quiero alargar. Está bien. Eh, espero que les haya gustado, como dije. La semana que viene no estoy seguro de qué hacerlo. Tengo varios temas. Lo voy a hablar con vos, Belo, a ver cuál te gusta más y nos ponemos de acuerdo. Depende. Por ahí te digo, sí, quiero este. Y me traes con otro. Y puede ser, Y si no puede. pero bueno. Veremos. Hay muchos temas para hablar y quiero ver con cuál llego. Eh, y como les decía, si tienen su historia, la cuentan, o se las leo, o la escuchamos acá en Discord, o me mandan a mí algún audio, yo les paso mis redes. Eh, tengo que hacerme un Instagram y un Twitter sobre el podcast. Pero bueno, ¿Te lo vas a hacer? estás, Está bien. sí, me voy a hacer. Veo en qué momento y me voy a hacer por lo menos un Instagram de Viernes de lo Extraño, así por ahí también me pueden mandar audios ahí y va a ser más fácil. Ese tío Polo. Por ejemplo, Ah, perdón, ¿qué? sí, nos dice que cuáles son los temas. No sé, tengo varios. Tengo teorías conspiranoicas locas. Hoy le comentaba a Belu cuando empezamos el stream que tenía ganas de hablar sobre el cosmos, sobre el universo, misterios del universo y esas cosas. También tengo ganas de hablar eh, bueno, pasa que no quiero saturar mucho de ovnis, pero de ovnis encontré muchísimo. Historias de carretera, de autos, de camioneros, historias de pilotos, hay mucho. Pero bueno, eso quiero ir alternando, no quiero que el viernes que viene volvamos a hablar de ovnis y así. No quiero saturar del tema. Así que nada, veremos de qué hablamos el viernes que viene. Queremos.